realidad. Y en realidad el derecho colaborativo tiene que ver con la impronta que veníamos hablando el otro día de la negociación colaborativa, ¿la recuerdan? Bueno, digamos, el paradigma sería orientado en ese sentido, pero es un proceso de manera independiente, donde las partes se comprometen a gestionar su conflicto mediante el diálogo. Y para eso, para llegar a ese compromiso, tiene varias etapas que lo voy a tratar de decir rápidamente. Para eso necesitan tener y ser asistidas por un abogado especializado en derecho colaborativo. ¿Qué es estar especializado en derecho colaborativo? Es estar especializado en lo no adversarial sería, o sea, sería como la contracara. Por un lado tenemos lo adversarial, por otro lado tenemos lo colaborativo. Entonces, el compromiso inicial que tienen es ese. ¿Y de qué manera se implementan? Las partes inicialmente lo que hacen es firmar un acuerdo, un compromiso que va a describir cuál es el conflicto y cuáles son los puntos que van a trabajar durante este proceso colaborativo. Obviamente es voluntario, tienen que aportar información. Vieron que a nosotros, digamos, como que nos forman en el sentido inverso. No, los documentos que tenemos los ve si inicia la demanda. Antes no intercambiamos información, sí verbal, pero nunca documentos escritos y demás. Bueno, independientemente del derecho colaborativo, digamos, esta es una práctica que en otros países del mundo existen desde hace muchísimo tiempo, donde en realidad las partes, antes de poder iniciar un proceso judicial o la forma, o de acordar la forma en que van a llevar adelante su controversia, se intercambian información, y las reglas son claras, y ven que tiene uno y que tiene otro, y ahí se ve si realmente les conviene un proceso o el otro. Acá voy a hacer un paréntesis chiquitito, y es el siguiente. El año pasado se planteó el tema de la reforma del Código Procesal Civil, y unido a la etapa de mediación, se discutía si en la mediación se debían o no aportar pruebas. La esencia de la mediación, en realidad, es que no. ¿Por qué no? Porque vieron varios ejemplos, dimos el otro día, pero por ejemplo, el ejemplo este que no sé, como que me viene ahora, que les decía de los familiares que se peleaban por el pullover, ¿se acuerdan de ese ejemplo? Bueno, en una mediación eso es un objeto simbólico y se podría trabajar. Mientras que si nosotros lo que hacemos es tener solamente lo que tenemos que distribuir, difícilmente lo podamos trabajar. Entonces, ¿para qué servirían las pruebas ahí? Servirían en algún caso para clarificar, no sé, por ejemplo, si hay una pericia médica para determinar la incapacidad en daños y perjuicios. Pero en otros casos también condiciona, porque el objeto va a ser el que las partes traen como objeto jurídico y no nos va a permitir avanzar en el resto. Entonces se generó el año pasado una discusión tremenda entre procesalistas, mediadores. Nosotros con Cari lo estuvimos trabajando muchísimo, y en verdad nuestra opinión, y yo es el día de hoy que la sigo sosteniendo, calculo que Cari igual, es ver la oportunidad en la que se pueden hacer estos intercambios de prueba. Y ¿cómo sería, digamos? Nosotros hacemos la mediación, transitamos la mediación tradicional, donde no se aportan las pruebas, el mediador trabaja y demás. Y cuando llega el momento en que dicen, bueno, no, listo, cerramos sin acuerdo, en ese momento poder las partes aportarse las pruebas para que puedan hacer una evaluación. Porque también hay casos donde, bueno, a ver, si te inicio la mediación, si total es una planillita y listo. ¿Y cuándo nos ponemos a estudiar? Esto va en contra de lo que planteábamos el otro día, ¿no? De planificar la negociación, de cómo vamos a ir a la mediación y todo lo demás. Pero es lo que habitualmente pasa, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos en nuestra sala de mediación. O sea, vienen más o menos, porque total es un procedimiento en el que nadie va a decidir por ellos.
Entonces, el punto es que si esto está pasando, y esto es la realidad que tenemos hoy, o por lo menos como lo percibimos los mediadores, van a tener la obligación en el momento del cierre de la mediación de ponerse a analizar y ver que tal vez con las pruebas que tienen, los elementos que tiene una parte y que tiene la otra, es mejor transitar tal vez otro proceso o el mismo alternativo o más adecuado que el proceso judicial. Y así se empieza una nueva etapa donde las partes pueden... Ah, muy bien, Tania. Donde las partes pueden retomar el diálogo. Entonces, ¿por qué lo uno con esto? Porque, bueno, justamente el jueves pasado estuvimos en una charla de consumidor y una de las expositoras lo trajo y es algo que está ahí como dando vueltas. Entonces, bueno, clarificarles que en nuestra provincia hay un proyecto, particularmente pienso que puede ser posible, el tema es en qué momento. Porque muchas veces pasa que las mediaciones se dilatan y a veces se pierden en el tiempo porque hay que hacer la pericia, porque no tenemos el porcentaje de incapacidad. Bueno, si se puede proponer con acuerdo de partes, sería una posibilidad. Volviendo, y sería aplicar, miren, yo siempre cuando trato este tema, lo que digo es, por más que nosotros no tengamos implementado absolutamente el tema del derecho colaborativo de manera pura, digamos, sí podemos aplicar criterios de derecho colaborativo. Y estos son pequeñas cuestiones que podemos ir introduciendo en nuestra práctica profesional de abogado y que ayuda a que las partes puedan transitar el proceso, el problema que tienen desde otro lugar. Bueno, otro de los puntos es claramente el tema de la buena fe, que a nosotros, si nos cuesta aportar las pruebas, ¿cómo vamos a hacer para confiar en que esas pruebas no van a ser utilizadas con otra finalidad? Bueno, realmente es un cambio de paradigma y en el que hay que ir trabajando y muchísimo. Y acá viene el punto y por qué yo digo que a nosotros nos falta bastante todavía para poder aplicarlo en forma pura. Porque como se implementa el derecho colaborativo, el abogado que va a patrocinar jurídicamente a las partes durante este proceso es un abogado que va a estar formado en derecho colaborativo, pero que su actuación empieza y finaliza con ese proceso. No va a ser después el que si no se acuerda se inicia un proceso. Ese proceso de diálogo, con acuerdo o sin acuerdo. Si hay acuerdo, genial, ahora vemos. Y si no hay acuerdo, en realidad no es el abogado que después va a patrocinar a las partes en el juicio. Lo que decía es que eso está buenísimo para sociedades que tienen muy claro y muy arraigado esta implementación de estos procesos y que a su vez les permita poder tener un staff de abogados donde los que se sienten más cómodos y más identificados con el derecho colaborativo y todos sus procesos, en esto incluyo a la mediación, a la negociación, pero que les interese más esa mirada, sin duda va a ser quien se dedica, pero a su vez tiene que haber otro u otros que se dediquen a lo adversarial. Y claramente a veces no es tan fácil. Los abogados todavía somos un poquito de todo, ¿no? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Es raro el abogado que es solo... Rosario. Sí, Juli. Eso es, siempre así está estipulado que tiene que ser un abogado y después otro, como lo firman en el preacuerdo ese, digamos, que vos comentabas, que va a ser este abogado de etapa y después otro. No puede ser el mismo bajo ningún punto de vista. No, son las reglas del proceso colaborativo. ¿Cari? Claro. No, iba a decir eso, que tiene que ver con la buena fe y con la confiabilidad y la confianza y la reserva, porque si vamos a hablar de que tiene que haber la suficiente confianza como para que se pueda trabajar con información y documentos y demás, después tenés todo, ya tenés todo para la demanda. Es como,
Es como una cuestión de preservar, bueno, la demanda empieza de nuevo, empieza de cero, Claro. entonces necesita otro abogado, porque ya en esa Claro. instancia, en esa ocasión, se puso todo sobre la mesa. Claro. Sería Exacto. como haber espiado antes. Claro. Entonces, Y es muy importante. claro, es Sí, uno de los que principios en realidad, es ese. sí. Y otro de los puntos muy importantes que rige en realidad en todos los procedimientos apropiados, adecuados, es el tema de la voluntariedad y el control del proceso. El control del proceso lo van a tener siempre las partes. Prima la autonomía de la voluntad. Cuando no deseen continuar, así lo van a expresar y van a dejar de asistir en este proceso. Sí. 3 fases mínimamente tiene el derecho colaborativo, 3 fases muy marcadas, y después dentro de cada una de las fases se van dando diferentes subcuestiones, digamos, ¿no? El primero de todos es este que vos planteabas, Juli, y preguntabas, del acuerdo. El acuerdo no solo establece quién va a ser el profesional que va a asistir a esa parte durante el proceso colaborativo, sino que también establece la delimitación del objeto y qué es lo que van a plantear dentro de ese proceso colaborativo. Y puede ser que haya cosas que se trabajen en este proceso y otras que queden afuera. Digo, si nosotros pudiéramos mirar y aplicar criterios, no estoy hablando de un proceso puro, que de hecho de algún modo lo hacemos, pero lo hacemos muy amateur porque no estamos formados en esto. En familia, por ejemplo. En familia hay veces que se nos hace toda una cuestión compleja porque no podemos empezar a delimitar y no podemos, bueno, no, si no llegamos a un acuerdo en el régimen de comunicación de los alimentos tampoco, digo, y hay que poder trabajar eso, y nosotros somos los operadores encargados de, como para poder ayudar a nuestros clientes, que generalmente lo que prima es la emoción en ellos, que es lógico, es muy lógico. Entonces, nosotros somos los que tenemos que poder trabajar, a ver qué podemos trabajar ahora, qué es oportuno trabajar ahora, cómo lo podemos hacer, cuál es el procedimiento más adecuado, qué no, o qué trabajar en otro tipo de procesos. Tal vez hay algo que tenemos que judicializar, pero tal vez hay algo que no. Bueno, todo eso claramente requiere un trabajo con el cliente muy, muy importante, más allá del asesoramiento, ¿no? ¿Alguna pregunta? Que vi que estaban como, ¿no? La segunda fase lo que contiene es la negociación propiamente dicha. Bueno, y acá tiene que ver con todo lo que hablábamos el otro día, el modelo de negociación que vamos a adoptar. Obviamente, generalmente es una negociación de corte colaborativo, que puede tener algunas cuestiones distributivas, que se acuerdan que el otro día con Cari se los contábamos, y que va a ir dependiendo de la situación y del momento en que se vaya negociando cada una de las cuestiones. Entonces, la segunda fase sería como la más rica y donde hay muchísimo para trabajar, que es justamente la de la negociación propiamente dicha. Y la tercera fase es cuando se alcanza el acuerdo final. También poder establecer los términos del acuerdo, y si hay algo que ha quedado afuera, qué es lo que quedó afuera, establecerlo exactamente. Eso es muy importante también, porque si nosotros dejamos alguna cuestión por fuera, y bueno, es algo que le queda a la gente como no resuelto. Entonces, poder tener todo el abanico y ver bien sobre qué puntos hemos trabajado, qué es lo que hemos acordado, es fundamental. Esto, miren, tengo una estadística, yo les aclaro, yo no soy amiga de las estadísticas, que me perdonen los profesionales, pero me parece que siempre depende con qué miradas se hagan, pero bueno, hay tendencias, o sea, no creo que haya porcentajes exactos, pero sí tendencias.
Y en Estados Unidos, por ejemplo, este sistema lleva más de 25 años que se viene implementando, y el 85% de los casos se resuelven por fuera de los tribunales. Claramente esto no tiene que ver solo con un cambio de paradigma, no es solo eso, sino es un cambio estructural. Por eso las jornadas del jueves, vamos a discutir qué política pública queremos de acceso a justicia y cuáles temas. Y miren, yo siempre trato de releer a Mauro Capelletti porque a mí me parece un genio, un tipo tan avanzado. Las cosas que nosotros sostenemos hoy, él las sostuvo hace 30 años o 40 años, y digo, bueno, es hora de poder empezar. Pero realmente, digo, acá nosotros no tenemos muchas alternativas para los juicios de poco monto, digamos, tenemos el mismo proceso para todo, porque no tenemos la justicia de menor cuantía, por ejemplo, y a su vez, el costo que tienen en Estados Unidos de gasto para acceder a la justicia es muchísimo más elevado que el que tenemos nosotros. Nosotros pedimos beneficio litigar sin gasto, después tendremos que acreditar o no, digo, pero por ejemplo, la gran mayoría de las mediaciones que ya ahí se habilita el proceso, inicial por lo menos, viene con beneficio con el beneficio pedido marcado en una planillita. Entonces digo, tiene que ver con un montón de cosas. Y además porque ellos también tienen arraigado el tema de negociación. Porque aún en los grandes juicios, así como hablé de los pequeños, hablo de los grandes, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola no le interesa que nada de lo que pasa en su política empresaria, y como dije Coca-Cola, puedo decir que yo, Pepsi-Cola, cualquiera, no sé, se me ocurrió Coca-Cola, pero cualquiera internacional, lo que no les interesa es justamente que las cuestiones que ocurren dentro del ámbito de su empresa o los incumplimientos en que incurrieron sean ventilados. Entonces, nada mejor que un proceso de negociación, de derecho colaborativo para poder resolver los problemas. Miren, a mí el otro día me pasó, en realidad, yo, bueno, estoy haciendo fehacientemente conciliaciones de consumo desde enero. El 8 de enero fue el primer día que viajé porque, bueno, obviamente en las presenciales viajo a Buenos Aires, me puse a cumplir 6 horas semanales para la autoridad de aplicación, entonces yo me puse las 6 horas los miércoles y viajaba solo los miércoles. Y en realidad, el 8 de enero empecé. O sea que del 8 de enero en adelante, después se reactivó bastante rápido el tema de las conciliaciones online. He tenido muchas, y una sola empresa el otro día me dijo, doctora, tenemos que discutir la cláusula de confidencialidad. Y yo dije, qué interesante lo que está planteando. Vamos a discutir cuáles son los términos de la confidencialidad. No es decir, todo lo que hablamos acá es confidencial, porque obviamente hoy, más aún con el tema de las redes y todos los medios públicos que tenemos al alcance de todo el mundo, no es fácil mantener la confidencialidad. ¿Y cuál es el límite? ¿Y hasta dónde? ¿Y el consumidor quiere realmente mantener la confidencialidad? O aunque llegue a un acuerdo, bueno, entonces, un poco teniendo también y tomando lo que hablábamos el otro día, la cláusula de confidencialidad formó parte de la discusión del eventual acuerdo que podía haber. Y eso era fundamental para la empresa. Ese era un interés, una necesidad que tenía que poder llevarse garantizado el proceso de conciliación de consumidor. Si eso no pasaba, estoy segura que no se firmaba acuerdo, pero segura estoy, porque además me lo planteó y lo tuvimos que discutir. Pero digo, ese es otro de los puntos que hace que realmente se pueda resolver estas cuestiones por estas formas. Y en España un poquito menos, pero el 33% se resuelve a través del derecho colaborativo o la negociación. Y otra de las cuestiones que tiene para
para ya ir terminando con esto de derecho colaborativo, es el tema de el multidisciplinar. En este proceso, si las partes están de acuerdo en que debe llevar a cabo el proceso, además del abogado, que es quien conduce el proceso, digamos, si hicimos un equivalente con nosotros, el mediador, también puede haber de otra especialidad, no sé. Yo, por ejemplo, les digo, una vez, hace muchísimos años, es más, me la acuerdo tanto esa mediación, porque tuve una mediación que me costó un montón, era una mediación pública, o sea que fue antes del año 98, yo recién empezaba con las mediaciones, y además todo lo que implica ir a Buenos Aires, ¿no? Ir a hacer, a esa edad, hacer mediaciones, para mí era todo nuevo, en la provincia no teníamos, bueno. Y me tocó una mediación donde se discutía el tema de si era un cumplimiento o incumplimiento, depende del lado que lo miraran, contractual, porque no, una persona que había comprado, ahora les digo que no había pagado una factura. Entonces el requirente le solicitaba el pago de esa deuda, y era muy importante la deuda. ¿Y saben de qué trataba? De un tema de encuadernación. Y a mí la verdad me quedó muy grabada porque tuvo características muy complejas. Por un lado, ellos eran requirente y requerido, estaban acostumbrados a compartir espacios en común, entonces de repente lo que surgió de las audiencias que teníamos era que tenían una relación, con lo cual eso forma parte también de la negociación, una relación que hoy obviamente estaba quebrada, pero que hay que trabajarla, y comían asado juntos, jugaban al tenis juntos, entonces todo eso surgió, y encima eran todos hombres grandes, y encima también ellos utilizaban esto de, les estoy hablando año 97, ¿no? Hoy, el 98, antes del 98, o sea, el 97, hoy ha evolucionado bastante la sociedad, pero eran los tipos grandes, los empresarios que tenían este tipo de discusiones a ese nivel, que se invitaban a comer asado, a jugar al tenis, y yo era la pibita que iba a hacer una mediación, mujer, bueno, todos los condimentos, pero ahí vuelvo, eso digamos sería lo folclórico, en realidad ahí yo hubiese necesitado un especialista, porque los tipos iban y venían todo el tiempo, y yo había cosas que me quedaban medio, ¿y cómo es esto? Y la verdad nunca iban a coincidir en lo que decía uno y decía el otro. Uno reclamaba el incumplimiento de un contrato y el otro le decía, me diste mal los libros encuadernados, si bien dije, y yo perdí un montón de dinero porque no los pude vender, los tengo ahí. Bueno, vine 20 millones de veces, pero digo, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque a veces, no necesariamente en familia, que ya sabemos que lo mejor es tener un psicólogo y poder abordar el conflicto de una manera integral y demás. Hay otras materias que también son necesarias. Y eso hubiese ayudado mucho. Digo, sea un proceso colaborativo puro o establezcamos criterios de derecho colaborativo. Y esto, digamos, tiene como nota distintiva eso. Serían 3 puntos que el derecho colaborativo, que caracteriza el derecho colaborativo. Uno es el tema de la asistencia letrada, capacitados en estos paradigmas. El otro sería la inhibición del profesional, o sea, finaliza el proceso colaborativo, no puede continuar. Y el otro, esta posibilidad de la característica particular de la multidisciplina, exactamente. Y muchas veces puede ser que no haya, esta es otra característica que tiene el proceso colaborativo, que es el carácter preventivo. Puede ser que no haya un conflicto, como nosotros habitualmente estamos acostumbrados, que nos vienen a consultar, y sí podemos tener este tipo de procesos, no sé, para llevar a cabo una negociación de la mejor manera posible. Y que de hecho muchas veces lo hacemos. Cuando estamos
trabajando como abogados, por ejemplo, en, no sé, que un cliente pueda o no integrar un fideicomiso, o que un cliente pueda o no realizar una compraventa. Bueno, ahí nosotros podemos aplicar criterios colaborativos y llegar a la mejor solución posible sin necesidad de que haya un conflicto. Es una manera de prevenir. Yo estoy súper convencida que nuestro rol profesional debería ir hacia ese camino. Nos falta muchísimo, pero lo importante es que vayamos como construyéndolo. Eso es, digamos, para mí necesario. Y vuelvo a decirles, uno, lo del otro día, lo que vimos el otro día en negociación, lo que vemos ahora de derecho colaborativo, digo, son todos métodos adecuados, métodos apropiados, diferentes al judicial. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que el judicial no? No, yo no estoy diciendo eso. El judicial sí. El judicial, cuando, una vez que trabajamos con nuestro cliente, decida que el judicial es el mejor camino, pero que sea un cliente informado con otras posibilidades el que decida que ese es el camino. Punto número 1. El judicial sí, ¿cuándo? Cuando ya hemos agotado todas las posibilidades y la verdad es imposible. O el judicial claramente cuando está en juego el orden público, ¿no? O sea, no estoy diciendo, listo, ahora todos son métodos apropiados, no. Cuando yo digo apropiados, también incluyo el judicial, pero es como cambiar el foco. Nosotros hoy tenemos el proceso como primero y después el resto y vemos, ¿no? Es todo una movilización y un cambio, pero yo creo que podemos avanzar. Cari, todo tuyo. ¿Querías decir algo o no? Gracias. Quería decir, sí, que en esta línea, trabajar colaborativamente, el derecho colaborativo, además del posicionamiento distinto como abogados, en la forma ya de mirar, también implica un trabajo distinto con nuestro cliente como abogado, porque uno tiene que poder, primero, saber qué quiere el cliente, y al explicarle que esta es una forma, y si el cliente va a participar con nosotros al menos de algunos tramos de las reuniones o de la negociación, tenemos que poder entrenarlos de cierta manera, pero asegurarnos de que pueda expresar de manera no confrontativa, porque ahí vamos a estar reunidos para otra cosa, porque de lo que se trata es de poder trabajar en base a los intereses. Entonces, si lo primero que va a salir es el reclamo, la confrontación, bueno, nos va a llevar un tiempo más trabajar colaborativamente en derecho colaborativo. Entonces también requiere un trabajo distinto con nuestro cliente. Ahora vamos a ver herramientas, tiene que ver con las herramientas. Justamente. Y también, por eso, y también entrenarlo y advertirle, y no digo convencerlo, pero informarlo que sepa que en un proceso de estas características, todo lo tenemos que poner sobre la mesa, pues siempre estamos acostumbrados a guardarnos una bajo la manga, esto no lo cuento, pues esto no, y acá, entonces si nosotros no pudimos trabajar bien con nuestro cliente, después nuestro cliente puede pensar o puede por ahí dudar de qué tanto lo estamos ayudando, si en realidad estamos exponiendo todo. O sea, tenemos que haber podido trabajar bien con nuestro cliente nosotros como abogados primero. Eso quería Sí, perfecto. Notar. No, Rosy, claramente es así, está unido a todo lo que... Yo quería decir... Sí, Juli. No, en relación a lo que decías, me quedé pensando, el cliente tiene que estar informado y debidamente informado, ¿no? Sobre lo que acarrea una cosa u otra. Porque muchas veces pasa que el cliente le dice, no, vamos a juicio porque es lo mejor, hay que ir a juicio. El cliente y no está informado y no sabe que quizás no era lo mejor ir a un proceso judicial, que hay de otras formas, pero como ya estamos con ese chip, muchas veces por ignorancia también. Lo mejor. Entonces, muchas veces los clientes no están informados y lo hacen por desinformación, no porque no hubiesen querido someterse, ¿no? Sí, yo creo que ahí nosotros tenemos un rol fundamental. Escucharlos. Y a mí el otro día me pasó con una chica, por ahí es una tontera,
pero vino a decirme No que importa, ella quería... todo sirve, dale. quería- bueno, quería a su nombre el negocio de su papá, porque ella había trabajado con el papá, y bueno, nada, desmarañando lo que ella me estaba explicando, entendí que en realidad había una sociedad ahí. Ella no era empleada del papá y que le iba a poder hacer un juicio para sacarle dinero. En realidad, el papá le pagaba muy poca plata, pero a lo largo del tiempo le había comprado una propiedad, le había comprado un auto, y fue muy difícil explicarle que si ella le hacía un juicio, primero un juicio al papá, con toda la carga que eso tiene, también podía salirle mal, porque tampoco podía comprobar cómo ella tenía esa propiedad y ese auto. Bueno, eso es, bueno, digo, a ver, aplicar criterios también de agente de la realidad es fundamental. Es, a ver, el derecho, digo, vos tomás esto, es más, yo te digo todo lo que pensé cuando vos, que fue poquito, ¿no? Pero mi cabeza fue tremenda. Y como abogada, cuando, hasta que dijiste la casa y el auto, yo pensaba jurídicamente y decía, sí, claro, perfecto, le podría iniciar juicio al padre, era un socio empleado, pin, 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 iba, ¿no? Bueno, imagínense si vos, María Laura, o yo, en mi cabeza, que me generé mi hipótesis, es sí, perfecto, esto es una figura de socio empleado, artículo, digo, iniciamos un juicio. Más allá de que te puede ir mal, digamos. Digo, lo haces con la mitad de la información. Y a veces la gente te da solo la mitad de la información. Porque viene y te dice, y vos misma lo dijiste, yo le tuve que sonsacar de que realmente el padre le había comprado una casa, el padre le había comprado un auto. Porque si ellos vienen con una idea, y que generalmente la idea, ¿de dónde se la formaron? De la tele, de las redes, del amigo, o sea, es así. Y a mí se me vienen otras cosas también. ¿Qué pasa con el papá? Obvio. Un juicio al papá. Y con ella claro, misma. una carga emotiva. Y con ella misma, con el papá. Pero bueno, eso es tener apertura, Celi, sin duda. Pero digo, buscando como la contracara, solo lo jurídico es perfecto, figura de socio empleado. Y ahí vamos, ¿no? Entonces, está muy bien esto de que vos hayas ido un poquito más y tratar de ver realmente qué pasa. Es importante y también tiene que ver con el compromiso profesional. Porque digo, tal vez vos, en ese caso, no tuviste un cliente. Porque esa es la realidad. Sí, se fue enojada, chica. Es la verdad. Se fue enojada. Bueno. Sí, porque claro, es lo que decís vos. Leyó en las redes, le dijeron que, por qué, pero bueno, también hay otra realidad que no hay que desconocer. Preservar la relación. Bueno, también, pero ¿no? tal vez, fundamental. Tal vez, ¿sabes qué, María Laura? Si entras a indagar un poquitito, ella lo que necesita es otro tipo de profesional que vaya adelante, que le haga un juicio, gane o pierda. ¿Por qué? Porque puede necesitar una decisión judicial. Digo, pero eso tiene que quedar absolutamente claro. Y también están tus límites. Si vos decís, no, mira, hasta acá llegué. A mí, por ejemplo, me pasa bastante con el tema de familia, y sin ir más lejos, me acaba de pasar. Inicié una medida precautoria por un papá que no podía ver a su niño en plena pandemia. Primero la llamé a las abogadas, 2 abogadas. Las abogadas me dijeron, en el inicio de la pandemia, les hablaré de inicio y no tan inicio, cuando ya se había prolongado por segunda vez, no podía no solo ver, no podía hacer una videollamada, no podía hacer nada, no, tenía totalmente cortada la comunicación. Bien. Entonces, las llamo a las abogadas me plantean, no, mire, hable después de la pandemia, como si la pandemia, bueno, y acá tenemos el resultado, ¿no? Entonces yo dije, bueno, traté de todos los medios por decirle, mire, la verdad, tendría que poder ver a su papá, tendría que poder comunicarse, tendría que, a videollamada, no estoy pidiendo otra cosa, ¿no? Me sacaron corriendo.
Listo, ningún problema. Yo, sinceramente, me inmolé por esa medida precautoria que inicié, porque me hicieron la vida imposible, desde abril a la fecha, pero la vida imposible. Cuando logro, listo, ya está, ahora lo podés ver, a la segunda vez el papá empezó a incumplir, pero incumplir de manera reiterada. Entonces ahí también está el límite de uno, porque sinceramente yo me ubiqué en el lugar de esa madre que le prohibía, o sea, en el lugar del niño, esa madre que le prohibía a su padre tener vínculo, y ese padre que al principio parecía que era súper padrazo, muy comprometido, qué sé yo, que realmente no lo es. Entonces, ¿yo a quién estoy defendiendo y qué y para qué? Entonces digo, esos límites también uno los tiene que pensar, que por ahí cuando es más joven no lo piensa, porque también tiene otras cuestiones. Pero, en definitiva, esas otras cuestiones también pueden ser un convencimiento. Bueno, listo, este tipo es un desastre, yo necesito seguir trabajando, con lo cual digo, pero tener en claro por lo menos internamente los límites de uno. Y me parece que ese es el perfil del abogado que necesitamos a full, digamos, que no todo dé lo mismo. Yo hace mucho que vengo con todo esto y ustedes me vienen escuchando, pero bueno. Igual yo soy optimista por naturaleza. Yo tomo lo positivo y digo, no importa cuántos. ¿Somos algunos? Listo, vamos por este camino. Y ahí seguimos. Bueno, volviendo un poquitito en esto que les decía Cari, que contaba María Laura, que Juli, Celina, además, el punto es, tenemos esto, tenemos este conflicto, tenemos por ahí la posibilidad de plantearle a nuestro cliente que hay diferentes procesos para, el tema es el cómo. El tema es cómo hacemos, cómo ingresamos, cómo empezamos a trabajar con nuestro cliente. Y María Laura dijo algo que le voy a pasar la posta a Cari. María Laura dijo, hay que escuchar a la gente. Bueno, Cari, contales cómo escuchamos a la gente. Ella dijo una palabra, dijo desenmarañar. Esa, ¿no? Vos sabés que no me salió cuando desenmarañar. Sí. Excelente. No, sí. Yo me encantó. Para que haga un paréntesis acá. Ustedes pueden observar que nosotras hablamos, además de que estamos súper en sintonía, porque nada teníamos preparado, nada. Nada me refiero a que íbamos, que yo en este momento pero lo que digo es, ustedes pueden percibir que nosotros tenemos la escucha súper agudizada. Hace tanto que venimos poniéndolo en práctica que es sumamente natural. O sea, nos pudimos percibir las palabras que María Laura dijo. Yo no pude repetir enmarañada y me quedé y dije desentrañó, algo así, pero sí tuve en cuenta otras. Ese es el primer punto para escuchar activamente. Ahora sí, Cari, te dejo un rato. Dale. Bueno. Que María Laura, vos dijiste, tuve que desenmarañar un poco, dijiste, a mí me encantó la palabra porque a mí me sale decir, hay que desmalezar, es como sacar la maleza de las capas, pero desenmarañar fue muy gráfico porque fue como desatar un nudo, ¿viste? La madeja que el gato dejó toda enredada. Bueno, y eso es casi con lo que empezamos a trabajar nosotros. Cuando llega alguien, ¿qué te dijo la chica esa que fue? Bueno, yo digo chica, no sé qué edad tendría. Le quiero hacer juicio a mi papá. Y vos escuchaste eso primero, pero si te quedabas con eso ibas para un lado que quién sabe si lo llevaba en realidad a lo que a lo que la chica realmente quería. Puede ser como no, pero para confirmarlo tenías que empezar a tirar un poquito del hilito de la lana, desenmarañar todo eso que estaba intrincado. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Primero, escuchando, como vos escuchaste, pero escuchando, nosotros decimos escucha activa o escucha atenta,
implica escuchar más allá de lo que se verbaliza, o sea, escuchar otras cosas. Oímos todo lo que tenemos audición, los sonidos que hay. Escuchar implica un acto de voluntad, y escuchar atentamente, además, implica integrar todos los elementos que componen la comunicación, que la comunicación es muy amplia. Y lo que se escucha, lo que ponemos en palabras, es una proporción muy chiquitita de todo lo que comunicamos, es más o menos el 7%. Imagínense todo lo que implica lo otro, y que por ahí no estamos acostumbrados a hacerlo consciente. Entonces, ¿qué otras cosas registramos nosotros para tener una comunicación que sea eficaz? Los gestos, las miradas, las manifestaciones corporales, si transpiramos, si nos agitamos, si levantamos la voz, si estamos mirando para otro lado, o sea, si elevamos el tono, si nos aceleramos. Es lo verbal y lo no verbal, porque todo el tiempo nos estamos comunicando, aun cuando no hablamos. Con los silencios también nos estamos comunicando, y por ahí estamos diciendo cosas más importantes que las que podemos pronunciar, pero lo tenemos que poder registrar. Y algunas veces nosotros, como operadores, como abogados frente al cliente, o como mediadores, o como negociadores, por ahí también usamos el silencio para expresar, para interponer un espacio de reflexión, hasta si se quiere para tensar una situación, pero uno está comunicando con el silencio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es una cosita, Cari, ahí en el silencio. Una cosita ahí en el silencio. Muchas veces los silencios nos indican mucho más que las palabras, como les decía Cari, el tema de los porcentajes y demás. Y en eso hay que estar muy, muy atentos. Yo, miren, siempre doy un ejemplo de una vez que estaba dando una capacitación para referentes de organizaciones que bueno, en el caso puntual de esta señora, era una organización que había generado a partir de que le habían violado a su hija. De conflictiva muy fuerte. Eso fue en el año del 97 al 2000, más o menos lo hice. Y en verdad había una mujer muy, muy, pero muy activa, siempre participativa, era esta señora que les digo. Y el último día de nuestro encuentro, y además se sentaba siempre adelante, y tenía como esto de interactuar y demás. El último día de nuestro encuentro, se sentó al fondo y estuvo tirada contra la pared todo el tiempo así. Pero todo el tiempo, ¿eh? Yo dije, ¿qué le pasó? Pensaba, ¿no? No le está interesando nada de lo que estamos hablando, pero esta es otra Rosario, supónganse. ¿Cómo puede ser? Bueno, la cuestión que durante las 2 horas que estuve, me hice 2 millones de interrogantes. Y uno ahí, ¿por qué lo traigo como ejemplo? Porque a veces el tema de los ejemplos son gráficos. Uno ahí puede hacer varias cosas. Por un lado, pensar, mira, no le importa nada lo que estoy diciendo. Por otro lado, ¿qué es ubicado? O sea, y ahí entra toda esta cuestión de los prejuicios, las evaluaciones, de qué es lo que pasa, lo que no pasa, todo lo nuestro, nuestros valores, todas las cosas entran en juego ahí. Y en verdad, cuando finalizamos, en el corte, me acerqué, me puse a charlar. Susana se llamaba, creo, no me acuerdo muy bien, Susana, Norma, bueno, a mí se me confundió. Me acerqué y me pongo a conversar y le pregunto, contame, porque la verdad hoy estuviste un poco distinta, siempre vos sos tan participativa, o sea, legitimando, revalorizando. Y ella me cuenta que ese día estaba desmotivada, que ni ganas de ir tenía, porque era el día que había pasado lo de su hija y demás. Son ejemplos que por ahí son como muy de mucha carga, pero
yo trato de darlos porque cuando uno habla de los silencios o de las posturas, a veces no se llega a imaginar cómo hacer para percibirlos y cuál puede ser la información que estén tratando de dar. Y eso es muy notable también cuando nosotros estamos con nuestro cliente. ¿No les pasa a veces que los clientes nos hablan y miran para el costado o para abajo? ¿No les pasa? ¿Sí, María Laura? Bueno, eso nos está indicando algo, no sabemos qué, y claramente vamos a tener que hacer un mayor esfuerzo para tratar de saber qué está pasando con eso. ¿Qué información me está dando eso? ¿Se entiende? Eso, digamos, a mí me gusta, perdón, Cari, a mí me gusta muchísimo ejemplificar, se habrán dado cuenta, pero bueno, son las experiencias que yo he tenido que me ha llevado como a repensar el hacer todo el tiempo. Sí, Cari. Sí, dale, Cari. Quería decir que en el caso este de Norma o No me acuerdo. Susana, o Estoy como como se llamara vos. la señora, no importa, le podemos poner el nombre que quiera porque total no se va a enterar. En el caso de Norma Susana, estaba en silencio y retirada de la escena, tirada para atrás, sin participar, diferente de comunidad siempre. Rosario se hizo un montón de hipótesis. Susana estaba comunicando algo, pero Rosario se hizo un montón de hipótesis que no podía saber qué era si no le preguntaba. O sea, si nos quedamos solo con la hipótesis, trabajamos a partir de nosotros. En verdad, Susana estaba comunicando algo, pero para saber qué era lo que estaba comunicando, había que preguntarle. Había que dar una vueltita más a la maraña anudada de María Laura. Había que tirar un poquito más del hilito. Bueno, ¿cómo hacemos? Cuando uno quiere saber algo, ¿qué hace? Va y pregunta. Pero ¿de qué manera uno pregunta? Porque todas las formas de preguntar no son igualmente idóneas, depende del objetivo, pero hay algunas que son unas formas de preguntar específicas para lograr determinadas cosas y otras formas para otras cosas. Entonces, lo primero que le habrás preguntado, Rosario, me imagino, sería, ¿qué te pasa? Susana, te noto rara, ¿te pasa algo? Lo primero que le pregunté, ¿Qué te pasa? ¿Cómo habrá sido? Lo primero que le pregunté fue, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Te preguntó. ¿Cómo estás? Y eso, Fíjense. digo, ¿cómo estás? Fue lo primero que le pregunté. Porque en verdad yo percibía que no estaba del todo bien. Pero más allá de eso, el punto es el cómo estás aplicado en diferentes cuestiones siempre hace que el otro se sienta un poquito mejor. ¿Por qué? Porque es cómo estás, estoy haciendo referencia a, no qué es lo que está pasando acá, sino vos cómo estás. Vos me importás. Quiero saber de vos. A la persona. A la persona. Y eso es muy importante, muy importante. Está reconociendo a la persona. Es una de las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Sí, tal cual. Y ¿sabés qué, Celi? Es una de las cuestiones que hace que vos, a ver, el otro día cuando hablábamos, que no lo pudimos ver en profundidad, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos en negociación o en cualquiera de estos procesos de índole colaborativa, de generar sintonía. ¿Y cómo hacemos para generar sintonía? Si vamos al kit de la cuestión, digamos, al objeto que se está tratando, difícilmente podamos generar un clima donde podamos además ser empáticos, donde eso no quiere decir que le vamos a decir todo que sí, que vamos a ceder, no quiere decir eso. Es poder generar un clima para, si es un proceso de diálogo, por ejemplo, como el derecho colaborativo o la negociación, claramente la manera en que lo vamos a desarrollar no va a ser la confrontación. Entonces, el cómo estás, cómo te encontrás, eso hace que baje, digamos, que baje y ya nos pongamos en modo persona.
Y esto, pruébenlo ustedes en estos momentos que estamos viviendo, donde lo importante que es preguntarle al otro, ¿cómo estás? Yo trato, en la medida de lo posible, de ponerlo en práctica, porque esto, digamos, es también poder pensar, no de ponernos exactamente en el lugar del otro en cuanto al problema, que eso es otra etapa, sino poder, a ver, yo siempre parto de esto, ¿qué me gustaría a mí que me pase si tengo que entablar una conversación con alguien? Entonces, yo me pregunto qué me gustaría. Y a mí la verdad que me gustaría iniciar una conversación, ¿cómo estás? Me encantaría. Entonces trato, en la medida de lo posible, de hacerlo. A veces estoy acelerada y me cuesta y después me rectifico. Valores, tal vez que cuando nosotros, bueno, las chicas son re jóvenes, pero no sé, cuando de mi edad éramos chicos, era algo muy habitual y hacía que ya se genere un clima diferente, no importa en el lugar que estemos, o el hola o buen día, digo, pequeñas cosas que no importa que el otro en este momento esté defendiendo intereses contrarios si estamos ya en un conflicto. Digo, el preguntar cómo estás hace que se pueda entablar una conversación desde otro lugar. Los mediadores, Eli, nosotros cuando le damos clase a los mediadores hacemos muchísimo hincapié en eso, porque, a ver, y yo ahora, miren, estoy sosteniendo y escribí un artículo respecto de eso y lo uno a lo que me preguntaban hace un rato, con el tema de la tecnología, yo creo que es fundamental poder generar un buen clima virtual en todos los órdenes, pero cuando hacemos mediaciones, cuando hacemos conciliaciones, cuando defendemos derechos de nuestros clientes en las audiencias virtuales, el generar un clima, obviamente que es el doble de trabajo que si estuviéramos presencial, porque no tenemos la presencialidad. Y sin ir más lejos, en esto mismo que nos está pasando a nosotros. A mí me encantó, por ejemplo, que Tania el otro día me diga, hablábamos con Juli y esto daba realmente para estar en una ronda, tomar un mate y charlarlo. Yo dije, qué bueno lo que Tania está planteando, porque yo la verdad me sentía así también, me sentí cómoda, no sentí que, ay, qué peso, tengo que ir a hablar 2 horas, no podría, y Cari lo mismo, obviamente, pero lo que digo es, este ida y vuelta, esta generación de este clima en el que estamos en armonía, ¿no? Eso es para mí fundamental. Entonces, lo primero que le pregunté a Susana, estoy casi segura que era Susana, fue ¿cómo estás? Sí, O sea que, Rosario, vos también le preguntaste, porque vos algo registraste en vos también que te provocaba esa situación. Entonces también vernos a nosotros mismos y ver qué sentimos con el otro, con el cliente, nos da una información para poder, en este caso, sin duda. Sin duda. Que registró porque se dio una comunicación, o sea, el mensaje que estaba emitiendo Susana, Rosario lo registró. Si Rosario no lo hubiera visto, no lo hubiera observado, no hubiera registrado a esa persona, no sucedía. A vos, Celina, el otro día dijiste, porque Rosario dijo, empiezo a preguntarle cómo está, porque eso pone en modo persona, porque eso ya empieza a generar un clima, y eso empieza a generar la confianza para que se genere un diálogo y fluya una comunicación. Y vos, Celina, el otro día dijiste, cuando hablábamos de la empatía, dijiste ponerse en los zapatos del otro. Bueno, si no podemos generar las condiciones para poder escuchar los zapatos del otro, nunca vamos a poder entender desde dónde mira o actúa, más allá de que acordemos, estemos de acuerdo o totalmente de desacuerdo, pero desde su lugar de realidad, desde su lugar donde vivencia y vive y razona una situación, no lo vamos a poder entender si no podemos generar esa confianza. La empatía se tiene que dar y se tiene que sentir. Tenemos que poder brindarles, en este caso a nuestros clientes como abogados, esa confianza de que puedan contarnos y nosotros poder ir conduciendo esa información, dejándolos un poco que fluyan y un poco preguntándoles. Entonces,
si queremos invitarlos a conversar, las primeras preguntas que tenemos que hacer son del estilo de lo que Rosario dijo. ¿Cómo estás? Contame el tema que necesitas que trabajemos. Tiene que ser frases o preguntas enunciadas de un modo, nosotros le llamamos abiertas, porque son las que invitan a la conversación. ¿Sí? ¿Cómo es? Invitan, no te escuché. Invitan. Invitan Sí, invitan, dije. Sí, pero dije, invitan a la conversación. Cari, yo no sé si todos, pero yo te escucho un poquito cortada. ¿Ustedes también? Claro, por eso lo aclaré. Se escucha medio cortado. Claro. Escuchan cortado. Puedo intentar salir un minuto y volver a entrar. Si me lo seguimos un ratito. Bueno, dale, sigo yo. Dale. Salgo y voy a el video un ratito. voy a entrar. Se engancha otra vez. ¿Así? Bueno, listo. Bueno, entonces, como uno tiene que escuchar más allá de lo... Sí, sigo. Bueno, entonces, ese tipo de preguntas, ¿cómo? ¿Dónde? Contame, a ver, necesito que me expliques un poquito más, cómo viene la cosa, invitan a que la persona empiece a fluir. Y en vez de eso que vamos escuchando, es que vamos por ahí repreguntando a lo que escuchamos, preguntamos un poquito más, y es ir desenredando un poquito más la madeja enmarañada. Ahora, cuando confirmamos, necesitamos confirmar, necesitamos un dato preciso, no podemos ir a ver, contame, largo, le decimos, a ver, ¿cuándo fue? ¿Cuánto? ¿Te sentiste de tal manera? Y la persona va a contestar, nuestro cliente, sí, no, 10 años, 2 días, o sea, cosas concretas. Espera un poquito, Cari. Espera un poquito. Ella dijo, ¿te sentiste de tal manera? La respuesta es sí, no. La otra forma es, ¿cómo te sentiste? ¿Ven cómo una misma cuestión puede ser planteada de una manera abierta para tratar de obtener la mayor información posible o cerrada para obtener una información restringida? Ni bien ni mal, oportunas. A veces tenemos que preguntar más abierto y a veces tenemos que obtener información restringida. Sí, Cari. Vale. Pero fíjense qué pasa, por ejemplo, en el caso de Susana, una cosa es preguntar cómo te sentiste y otra cosa es decir, preguntarle, ¿te pasa algo? Porque ahí Susana puede decir sí, y si Susana no cuenta más, yo me quedé con el sí. Y si quiero saber más información, le tengo que decir, ¿te duele la panza? Sí, no. ¿Te duele la cabeza? No. ¿Estás triste? Tengo que empezar a pensar un montón de cosas, yo trabajar con un montón de hipótesis que se me generen a mí, que es un recorte acotado, que tiene que ver conmigo, con mis ideas, que puede no tener relación con la realidad o lo que le puede estar pasando a Susana en este caso. Y más allá de hacerme trabajar mucho más a mí y estar demostrando todo el tiempo lo que yo estoy pensando, pienso que le duele la panza, que le duele la cabeza, que qué sé yo, que le duele el callo, cualquier cosa, más allá de eso, es todo lo contrario de promover una conversación en la que Susana nos cuente qué le pasa. Parece más un interrogatorio. Eso, Cari, que a mí es... ¿Qué? No, dale, termina la idea. No, iba a decir que siempre cuento, porque me parece gracioso que uno cree que siempre pregunta abierto, que ya lo tiene naturalizado, y que a mí me pasa con mi hijo adolescente, me pasaba y empecé a cambiarlo, yo lo iba a buscar al colegio cuando estaba en primer año. Entonces, bueno, te dieron deberes, sí, te tomaron lección, sí, no, hiciste esto, no, te corrigieron tal vez, no, te dieron razón. Y llegó un momento que mi hijo me decía, ay mamá, me estás haciendo un interrogatorio. Yo me daba cuenta que cuando yo empezaba a preguntar, ya todo iba para mal, porque cero ganas de contarme, era todo lo contrario de lo que yo quería provocar, que era, bueno, que me compartiera su día. Entonces empecé a preguntarle así, bueno, contame cómo te fue hoy.
Y a partir de ahí, de lo que él me contara, yo trataba de ir tomando y preguntando. Pero de la primera forma, que era directa al hueso, te tomaron la lección, te dieron... no provocaba, o sea, provocaba que me contestara eso a veces, porque a veces me decía, después te cuento, o sea, yo me daba cuenta que cero comunicación. Bueno, entonces digo, hay que pensar que cuando uno quiere conversar, tiene que preguntar para que el otro cuente, no para que el otro diga sí, no, más o menos. Y además porque nos alivia y nos facilita un montón, porque tomamos la comunicación que nos da y los datos que nos da para seguir preguntando. No tenemos que pensar nosotros posibles datos. Rosario, vos ibas a decir algo. No, en realidad era en ese momento lo que iba a decir, porque justo venía con lo que vos estás diciendo, que en el mejor de los casos pensamos en que le pasa algo al otro, pero el problema puede agravarse cuando pensamos que en realidad el otro no le está importando lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy dando, porque, a ver, cuando yo les digo que fui y le pregunté a Susana, también me pasó por la cabeza, no le interesa. Hoy justo no le interesa. Y bueno, podía ser que no le interesara, pero digo, bueno, y hay otro cuento, digamos, pero también lindo, que tiene que ver con esto de los gestos y cómo nos sentimos también los receptores. Robert Benjamin, que es un negociador excelente, yo la verdad que tengo como conceptos muy aprendidos de él hace más de 20 años, en el 90 y pico, también vino a Argentina y fui y me capacité, y él nos contaba que estaba, no me acuerdo en qué lugar del mundo, porque andaba por todos lados dando capacitaciones, y él hablaba, el traductor traducía, y el público le hacía todo el tiempo, así con la cabeza. Y él empezó a desesperarse, porque dice, no me están entendiendo nada de lo que estoy hablando. Entonces, llegó un momento que hizo un corte y se fue a hablar con el traductor. Dice, escúchame, ¿qué es lo que vos estás...? Porque además estaba un tercero, ¿no? ¿Qué es lo que vos estás diciendo que la gente me hace que no me entiende? Y en realidad, ese gesto, el traductor se lo clarificó y le dijo, no, no, ese gesto de hacer así es que le están entendiendo todo. Digo, lo importante, y acá entramos en otras cosas, que es poder también saber qué nos está diciendo la gente cuando nos están haciendo tal o cual gesto. Porque ni hablar de las culturas, ¿no? También va a haber, Celina, vos que sos que te encantan todas estas cosas, va a haber un panel de conflictos multiculturales en estas jornadas. Se lo digo para todas, pero yo sé que Celina estudia mucho todas estas cuestiones. Les decía, lo importante, o sea, todos por ahí son ejemplos como extremos, pero para entender que cuando a nosotros nos parece que el otro nos está transmitiendo algo, no lo tenemos que dar por sentado, lo tenemos que averiguar. ¿Y cómo? Bueno, de la manera que Cari se los está planteando. Seguí, Cari. Bueno, bueno, entonces ya dijimos, tenemos que invitar a la conversación preguntando de manera abierta, de manera que el otro nos cuente. Si queremos chequear algo, ahí sí preguntamos cuánto, qué hiciste, hiciste tal cosa, redactamos, enunciamos la oración, la pregunta con la acción, con el verbo. Hiciste, cumpliste, o decimos cuántas veces fuiste, cuántas veces pasó. ¿Sí? Son preguntas que nos van a dar datos, cifras, o un sí o un no. Por ejemplo, en un tema pero de también, ahí no se acaba Cari, un cachito. Pobre, la vengo cortando dando ejemplos, pero no, trayéndolo a nuestro trabajo, digo, dale.
A veces el tema de un accidente de tránsito, ¿no? Y de repente, no sé, puede ser que en el formulario dice a las 9 de la mañana y día lluvioso, y el relato del otro es día soleado, y bueno, entonces, ahí nosotros lo que tenemos que hacer, a ver, por ejemplo, tenemos diferentes maneras de hacerlo, claramente. Podemos decir, no, bueno, pero usted en realidad está mintiendo porque, digo, esa sería la forma más agresiva, ¿no? Está mintiendo porque en realidad acá dice una cosa y usted está diciendo otra. Y ahí entramos en una confrontación, lo tratamos de mentiroso, de todo. Y no es tan inusual. Pasa esto, ¿o no? Esa sería una forma. La otra, un poquito más morigerada, podríamos decirle, no, bueno, mire, pero no está coincidiendo. Y en verdad, el otro me puede decir, y bueno, es un problema del que hizo la denuncia, en el momento que le tomaron la denuncia, no es mi problema. En cambio, si nosotros le decimos y le preguntamos, a ver, ¿podría decirme a qué hora fue el accidente? A las 9 de la mañana. ¿Podría decirme cómo estaba el día? Soleado. Digo, nos podemos transformar, siempre hablando de la generación de este clima pro diálogo, ¿se entiende? Podemos transformar esto que nos está haciendo un ruido bárbaro, y les aseguro que muchísimas veces tenemos que hacer un control de emociones de índole personal a la hora de poder hacer estos planteos. Porque, a ver, ¿qué es lo primero en una cuestión así? Está mintiendo y pretende que yo le crea, me lo está diciendo en la cara, o sea, digo, esa bronca, esa ira que muchas veces también nos mimetizamos con el cliente porque somos seres humanos. Entonces hay que trabajar mucho todo el tema interno para poder generar este clima y transformar esto de la manera que les estamos planteando. Pero siempre es mucho más rico. Es un esfuerzo, a veces más trabajo, lleva más tiempo, el resultado es mejor, por lo menos con uno mismo. Sí, Cari. Perdón por cortarte tanto. Pero algunas veces, no está genial, no está genial, está buenísimo, son en equipo. Esa es nuestra percepción, no sabemos ustedes, nosotras la estamos pasando bárbaro. Sí, hablamos por nosotras. No, muy bueno, muy bueno. No lo contesté, no le vamos a preguntar ahora, ni de manera abierta ni de manera cerrada. No le vamos a preguntar, ni por sí, ni por no, ni para que nos cuenten. Bueno, entonces dijimos, le preguntamos primero invitándolos a que nos cuenten. Después chequeamos datos, después o juntos, pero quiero decir, necesitamos chequear datos o tener datos concretos. Había sol, a qué hora era, bueno, preguntamos por eso concreto. Pero algunas veces el trabajo va un poco más allá y hay que seguir destrabando los nudos de la madeja enmarañada, porque, por ejemplo, en el caso de María Laura, vos tenías que llevar a tu cliente a la conclusión de que un juicio laboral no iba a resultar tan así como era la fantasía que tenía tu cliente. O sea, no era lo idóneo para la situación, veías también el tema familiar, bueno, más allá de lo jurídico, un montón de cosas. Bueno, y eso también hay varias formas de poder trabajarlo y comunicarlo. Te lo podías decir lisa y llanamente, bueno, mirá, como yo lo veo jurídicamente, esto no encuadra en una relación laboral, esto es tal cosa, y tenés tal otra, bueno, te lo puedes hacer así, y también uno puede ir preguntando para hacerlo reflexionar respecto de la situación, para llegar a lo mismo, pero un poco más, en lugar de dado y escuchado y habiendo tenido que ser digerido, porque lo dijo otro, el abogado me dijo que no, me echó un balde de agua fría porque yo esperaba tal otra cosa, por ahí ir preguntando de modo de que se llegue a la misma conclusión. Preguntamos ahí como para generar reflexiones o traslados en el razonamiento hacia otras personas, otros tiempos, otros escenarios. Entonces, en el caso de tu cliente, él podía hacer preguntas
bueno, a ver, si sucediera esto, ¿cómo te imaginas que sería luego lograda tal cosa? ¿O cómo te imaginas que sería si tal cosa no se lograra? ¿Qué crees que pasaría si fuera de tal manera? Si esto no fuera así, ¿cómo te imaginas? Bueno, trasladar a la persona, moverla en el razonamiento desde el lugar donde llegó parada hacia otros escenarios o tiempos o personas posibles. El modo de preguntar es similar al de las preguntas que invitan a una conversación. Es para que cuenten, pero está como un poco dirigida la pregunta. Está dirigida hacia reflexionar. Es abierta, pero llevada para un lugar, digamos. Nosotros le llamamos preguntas circulares, porque se trasladan a la persona hacia otro lugar. ¿Sí? Y también, ¿qué? No. Dale. Iba a decir algo, ya y también a otra cosa, iba a decir algo en relación a las circulares. Dale. Bien. Dos cuestiones cuando Cari les dice en relación a los terceros y al tiempo, el punto es muchas veces las personas, en general, todos nosotros cuando tenemos un problema, nos paramos en el problema. Entonces no podemos corrernos para ninguno de los lugares, ni para antes ni para después. Entonces estas que le hizo Cari es en relación al futuro, y es buenísimo hacer eso porque generalmente lo que detectamos es que las personas no pueden pensar en el futuro. Y cuando hablamos con un cliente te dice, no, es que va a querer siempre lo mismo. Entonces hay que poder sacarlos de ese lugar. Pero una cuestión que también lo hacemos a través de las preguntas circulares y funciona muy bien, es el tema del traslado en el tiempo hacia atrás. Entonces, lo que hacemos es, para eso estamos, para complementarnos. Sí. Lo que les decía, me fui, porque pensé en el complemento, chicas, disculpen. Pensar en el tiempo, dijo, traslado en el tiempo hacia atrás. Para que les voy a contar una intimidad, digamos. Dale, está. En realidad con Cari estamos de las 24 horas, creo que 20 conectadas en estos días por el tema de la jornada. Y lo cierto, me hizo reír recién cuando dije lo del complemento, porque es así, en realidad somos totalmente diferentes, pero cuando una por ahí se le olvidó de algo, la otra viene y bueno, por eso dije, somos el complemento, ya dije me olvidé, porque si no van a quedar como que no, nada, aclararles eso nada más. El tema es así. Volverlos hacia atrás también ayuda y mucho. Y esto a veces es, bueno, primero el tema, hay alguna cuestión que les quiero decir en relación a las preguntas, pero quiero terminar esta idea primero. Y que tiene que ver con la oportunidad en que hacemos esa pregunta. Pero el hecho de que nosotros hagamos que se corran hacia atrás, la persona automáticamente tiene que hacer una mirada hacia atrás. O sea, la hace, mientras que para adelante lo tiene que imaginar a veces, ¿no? Por eso el tema de la oportunidad es muy interesante y muy importante a la hora de preguntar. Ahora después les voy a decir 3 cosas en relación a las preguntas en general. Entonces, poder hacer una pregunta hacia atrás, por ejemplo, no sé, ¿qué problema puede ser? Esto siempre y cuando haya hacia atrás, digamos, porque en una... Claro. Y me voy a corregir también en lo que estoy diciendo, en una cuestión de tránsito, probablemente no haya demasiado hacia atrás, pero sí hay a veces pequeños hacia atrás. Por ejemplo, no es lo mismo y no se siente igual una persona que ha sido asistida, que la persona que lo invistió lo llamó por teléfono, se preocupó, otra vez tenemos el foco en la persona, que aquel que realmente se despreocupó, que se ocupe mi seguro. Digo, los dos son legítimos, porque teóricamente, jurídicamente, se tiene que ocupar el seguro. Pero uno, además, le agregó el plus de la persona. Entonces, predispone de una manera totalmente distinta.
totalmente distinta. Fabi, en Ese este es un- caso de María Laura, el caso de María Laura, por ahí una pregunta, no sé, sería cómo fue su infancia con el papá, no sé. Claro, claro. O cómo, cómo- eran los primeros O tiempos cómo resolver. de socios, de socios no, tal vez no es la palabra socios, pero cómo se manejaban los primeros tiempos. ¿Cómo en se el manejaban? colegio. Claro, cómo se manejaban. Eso O automáticamente. si habían te tenido lleva algún. atrás. Claro, Para adelante tenés un montón para Tenía- trabajar. si habían tenido que tomar decisiones. Claro. En ¿Qué, ese María momento Laura? le pregunté si tenía hermanos, y me dijo que sí, y le pregunté si los hermanos habían trabajado con ellos, me contestó que sí, y que todos se habían terminado yendo por la cuestión con el papá. Entonces me quedó muy clara la figura del papá en esta familia, y bueno, nada, evidentemente era un pater familia bien puesto, que él decidía a quién le correspondía Está cada bien. cosa. Y claro, es el padre. Está bien, esa sería como la cuestión negativa si querés, porque ella Claro. en realidad te lo estaba planteando como negativo, digamos. O sea, a ver, sí, mi papá, tengo hermanos, pero todos se terminaron yendo porque mi papá decide, porque mi papá hace, porque mi papá... Claro. Ahora eso, yo automáticamente estoy leyendo un montón de cosas positivas, ¿no? Que claramente no se lo podemos Claro. afirmar, pero sí se lo podemos preguntar. Y el tema es ir generando, ahí vos lo que hiciste era el otro punto de circulares, que es incorporar a terceros. Intentar incorporar a terceros, que no pudiste avanzar porque había sido igual o peor que la situación de ella, digamos, ¿no? Pero el tema es poder ver cuáles son las cosas positivas de esa relación. Miren, hay se los voy a dar también con un ejemplo, y esto es de libro, lo pueden encontrar y ver. Gachi Tapia, que es una la palabra mediadora le queda chica, digamos, porque es una persona que realmente ha trabajado en todo tipo de conflictos, pero ella en su libro, junto con Francisco Díez, ponen un ejemplo de una mediación que le tocó una vez, donde lo que se planteaba, no me quiero olvidar el resto de las cosas que les quería contar, pero bueno, espero no olvidarme, y si no se los diré en la próxima, pero espero no olvidarme. Porque me voy, vieron que yo me voy y hago una cosa con otra. Ustedes, si no les queda claro, díganme. Pero este ejemplo me parece que les va a ser muy gráfico, porque en realidad Gachi lo que dice es, viene un requirente donde lo que está planteando es una refinanciación, algo así es, igual voy a otro punto, que es el importante, una refinanciación de su deuda, de la hipoteca, una morigeración de intereses porque son ilegítimos, bueno, planteaba una serie de cuestiones hacia la persona que le había prestado el dinero, que era el requerido, y quien le había prestado el dinero era el prestamista. Entonces, la connotación que tenía el requirente hacia ese requerido era absolutamente negativa. A ver, todo es un usurero, es esto, es aquello, es lo otro, es lo otro. Y Gachi Tapia lo que cuenta, digo, además de haber leído el libro, yo la he escuchado contar esto, y ella lo que cuenta es, automáticamente me puse en la piel, fui tan empática con el pobre requirente, que no pude legitimar al requerido. O sea, no pude pensar en que él tenía algún derecho respecto de esto. Hasta que escucha al requerido. ¿Y por qué lo comparo con lo que vos planteas, María Laura? Lo escucha el requerido y el requerido le plantea, yo entiendo todo lo que este hombre está diciendo y la situación que está planteando respecto a que no puede más, pero no se olvide, doctora, que él tiene dónde vivir desde hace no sé cuántos años, y hace 1 año y medio que vive gratis porque no paga nada, gracias a mi dinero. Entonces, digo, ¿cómo es la otra mirada? ¿Cómo es la otra cara? Ni uno ni el otro, hay que buscar el punto medio, el equilibrio. ¿Pero por qué lo traigo? Porque
y el equilibrio no es partir la naranja, sino ver qué necesita cada uno e ir trabajando sobre eso. Pero lo traigo porque, digo, esta chica, muy enojada con su padre, pero su padre era el que le había dado trabajo, el que le había permitido comprar una casa, el que le había permitido comprar un auto. Claro que si nosotros se lo decimos de esa manera, se enoja y se va enojada. En cambio, como planteaba Cari, si nosotros lo que hacemos es tratar de preguntar, obtener información, volver a preguntar, para que ella misma pueda hacer el proceso, sin duda el resultado es diferente. ¿Se entiende, Ana Laura, lo que digo? Y Sí, que haga ella misma una escucha de lo que le está pasando, en definitiva. Claro. Que se escuche. exacto. ¿Cómo te imaginas que hubiera sido si no hubieras trabajado? ¿Cómo te imaginas que habría sido si no hubieras trabajado en la empresa de tu papá? Tantas cosas para poder sacar un poquito de ese lugar, como ver desde esa certeza de tengo que hacer juicio porque mi papá, porque todos mis hermanos se tuvieron que ir, porque... Entonces, Por ahí localiza un poco enojada, distinto. pasa un mes y después se le pasa, por ahí se enojó por otro tema y... También puede ser, Puede también ser. puede ser. Sí, la Puede idea ser es también. moverlos. Yo creo que se fue enojada porque mi respuesta fue, mira, podés hacer esto, pero no te sugiero que vayas a un juicio contra tu papá. Claro, claro. Tal vez ahí, mira, María Laura, si vos hubieses aplicado estas herramientas, digo un poco más, y por ejemplo, preguntarle, ¿y cómo te imaginas un juicio con tu papá? Contra tu papá. ¿Y cómo te imaginas el después de un juicio contra tu papá? ¿Y cómo te imaginas, no sé si tenía hijos, y cómo te imaginas que será la relación de tus hijos con tu papá? Digo, y si las respuestas, ¿saben qué? Es todo, después que hacemos este trabajo, las respuestas son, no me importa, asumo el riesgo de un juicio. Asumo el costo. Es el juicio. Ella es responsable ella de lo que Pues hace. le diga si tiene razón o no lo tiene. A mí me ha pasado pocas veces, les digo la verdad, porque yo siempre digo, la gente en verdad viene con un problema y depende para dónde nosotros creemos que va la cosa, y que eso tiene que ver también un poco con las preguntas, es lo que, tal vez por dónde vamos, ¿no? Pero alguna que otra vez me ha ocurrido que la gente me diga, mira, vos, todo bien todo lo que me estás planteando, pero ¿sabés qué? Yo quiero que un juez me diga si tengo razón. Quiero que un juez me lo diga, sobre todo en cuestiones de familia. Y la verdad es que una vez que hiciste todo, lo súper trabajaste, y la respuesta es esa, ¿y qué vas a hacer? Tenés que iniciar el proceso judicial o que vaya a ver a otro que le inicie el proceso judicial, pero no hay mucho más para trabajar. ¿Ok? ¿Cari? No, iba a decir eso, que ahí también están nuestros límites. Si hiciste todo eso, de todos modos, tu decisión es, quiero que el juez me dé la razón, quiero iniciarle juicio, bueno, también ahí estamos nosotros como abogados, a qué estamos dispuestos a acompañarlos, o con qué nos vamos a sentir bien, o cuál es nuestra impronta de trabajo para decir, ¿te acompaño o no? O sea, nosotros también estamos ahí, involucrados en ese tema en el cual decidimos asistir o no y de qué manera. ¿Se acuerdan que el otro día terminamos hablando de eso también? ¿Y sí? De que uno es está, fundamental. y es, claro, de que eso no lo podemos perder de vista. Es fundamental. Y una de las cosas... Última, no sé si... No. Bueno, Iba a ir por la última parte de las preguntas, así que seguimos. Pero me falta otro cachito de las circulares. Dale. Me falta otro cachito de las circulares. Bueno, dale. Yo iba dale. Una de las cosas de las circulares también, uno de los movimientos que se genera, es en relación a las personas, y yo más o menos lo planteé recién en lo de María Laura, pero miren, hay una que es típica, que yo siempre la repito porque además es básica, todos las escuchamos todo el tiempo, y es en el tema de los juicios de familia o los conflictos de familia, cuando nos plantean, yo quiero lo mejor para mis hijos. Mentira. Compacta. Dios, la información que tienen. Entonces ahí está buenísimo poder aplicar todas estas herramientas. Empezando por preguntarle, ¿y qué crees que es lo mejor para tus hijos?
o bueno, o qué es lo que vos entendés que es mejor para tus hijos. Y después, a medida que va hablando y hablando y hablando, corriéndolos, ¿y qué crees que pensaría Karina? Digo, tu hija de esto. Y generalmente los padres no se pueden correr de lo que ellos piensan. Por suerte ahora existe el abogado del niño, todo lo demás, los chicos van, tienen voz, tienen todo, ¿no? Pero en el proceso. Nosotras propusimos el abogado del niño en mediación también, porque consideramos que es muy importante. Igual ese proyecto creo que está ahí, pero bueno. 3 cositas que le quiero decir y después te dejo, Cari, que termines vos, que te corté 80 millones de veces. 3 cositas en relación a las preguntas. Nosotros le fuimos dando algunos ejemplos y algunas formas de preguntar y demás, las más clásicas. Pero hay algo que es muy, muy, muy importante, que es la estructura de la pregunta. ¿Cómo hacemos nosotros para generar una intervención? Porque claramente es a partir de una escucha. Nosotros empezamos a escuchar y a partir de ahí empezamos a hacer preguntas. Y es, bueno, Juli, nos vemos el 23, ¿no? Sí. Escúchame, Juli, ahora les vamos a decir... Ah, se fue. Bueno, le decís vos, Tani. No me escucha, Tania. Chicos. Sí, te escucho. Ahora les decimos. No, esto les quería decir en cuanto al tema de las preguntas. Nosotros generalmente lo que tenemos son diferentes hipótesis. Hoy Cari les dijo, Rosario generó con Susana un montón de hipótesis. Cuando María Laura habló, hasta tener el final de la información, yo iba generando una hipótesis. Y es lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando escuchamos a cada uno de nuestros clientes. Vamos generando hipótesis. Entonces, si la afirmamos, probablemente nos quedemos con la información restringida y vayamos solo por un camino. Cuando ampliamos esa hipótesis, esa u otras, digamos, pero ampliamos la información en realidad, puede ser que esa hipótesis la sigamos teniendo, o puede ser que no, que era errónea. Por ejemplo, si yo hubiese hecho el corte en lo de que trabajaba con el papá y el papá le pagaba muy poco, ahí era una hipótesis. Cuando María Laura avanzó y dijo, le compré una casa, le compró esto, no tenía cómo demostrarlo, el papá se lo podía pedir, en realidad eran socios, la figura del empleado prácticamente no existía, ahí claramente la hipótesis es otra. ¿Por qué? Porque tenemos más información. Entonces, la estructura de la pregunta es hipótesis, preguntamos, yo lo hago así porque para mí es gráfico, lo aprendí de una profesora, nosotros acá en nuestra cabeza como abogados, cuando nos estamos escuchando a alguien, nos aparece de todo, nos aparece lo jurídico, juicios morales, nos aparece de todo, porque se nos mezcla todo, nuestra profesión, el ser humano, el si me cae bien o no me cae tan bien, los prejuicios, nos aparece todo. Entonces, tenemos que poder clarificar primero nosotros para después poder hacer una intervención. Entonces, pensamos que creemos que la cosa va por acá, formulamos una pregunta, como les decía Cari, escuchamos una respuesta, en base a esa respuesta vamos a formular una pregunta y así vamos a hacer un ida y vuelta. Y lo que no tenemos que hacer es un ping-pong, digamos. Ah, bueno, no, entonces debo estar equivocado y seguimos y le hacemos otra pregunta que no tiene nada que ver. Tipo lo que le hacía Cari al nene a la salida del colegio, bueno, eso no. O sea, tomamos una información, preguntamos, volvemos a tomar información, volvemos a preguntar, y así es la dinámica de la pregunta. La pregunta en general, abierta generalmente, cerrada para confirmar, circular para generar movimiento, reflexiva es cuando vemos que siempre da vueltas y vueltas y vueltas, pero en definitiva no puede reflexionar acerca de qué es lo que quiere y necesita. Entonces, en un momento determinado podemos preguntarle eso. Esto quería decir de las preguntas. Cari, te dejo lo que vos querías avanzar. Poder preguntar y que no sea un ping-pong y no sea un interrogatorio ni nada, implica que nosotros estemos
atentamente escuchando, o sea, comprometidos con lo que estamos escuchando, no comprometidos con lo que nosotros pensamos que era lo siguiente que le íbamos a preguntar o decir. No, estamos ahí, escuchamos atentamente todo lo que dice y lo que no dice, y eso es lo que después nosotros transformamos, lo que pensamos lo transformamos en una pregunta, pero eso que él dijo, no lo que nosotros pensamos que le íbamos a preguntar sin ese dato. ¿Estoy clara? Tomamos lo que nos dice, porque no nos pasa que estamos muy acostumbrados en una conversación común a que cuando escuchamos lo que el otro nos cuenta, ya estamos pensando lo siguiente que le vamos a decir o preguntar, y ahí cuando estamos pensando eso, nos perdemos parte de lo que nos está diciendo. Entonces, estamos nosotros activamente, miren, los chinos tienen la palabra escuchar, los chinos escriben con dibujitos, con ideogramas. Bueno, el ideograma chino de escuchar tiene la oreja, los ojos y el corazón. Y entonces dicen, oído y corazón, toda mi atención. O sea, escuchamos con todo un compromiso de estar ahí en esa situación, en lo que nos está diciendo, para poder tomarlo y preguntar y conducir o tomar la información de eso que nos está diciendo. Porque si no nos perdemos un montón de información, además de que nos hace trabajar más o tal vez en cierta manera defectuosamente, porque hay una parte que nos perdemos. Entonces, para eso tenemos que escuchar activamente, para poder preguntar. Entonces, ¿qué ibas a decir, Ro? ¿Ibas a decir algo? Es que que nosotros en realidad planteamos esta charla de hoy, este encuentro de hoy, desde el lugar de cómo trabajarlo con el cliente. Y es fundamental. Sí. Una vez que tenemos eso, bueno, lo mismo tenemos tenemos eso y tenemos claro cuál es nuestra mejor alternativa, cuál es nuestra peor alternativa, hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde no. La misma estrategia tenemos que plantear con el que tenemos del otro lado. Preguntar antes de inferir una hipótesis, y la pregunta, no saben la información que nos da. Y nosotros en general, como les decía Cari recién, no preguntamos, nosotros queremos que nos escuchen, porque somos abogados, ¿sí o no? Nos pasa todo el tiempo eso. En cambio, si empezamos a cambiar el rol, escuchamos, y una vez que escuchamos, nos tomamos un tiempo, hablamos, vemos qué decimos, vemos de la información que obtuvimos, qué podemos seguir trabajando con nuestro cliente y poder avanzar. Y eso es lo que hace que se vaya planteando una estrategia de negociación, de derecho colaborativo en otros términos. Estamos terminando, 2 minutos quedan. Sí, bueno. La próxima, ¿algo más querías decir? Sí, nos quedó un tipo de preguntas. Nos quedó la pregunta reflexiva. Sí, la enuncié nada más, pero igual lo que hacemos en la próxima es retomar con todo esto, porque la idea que tenemos es justamente, nosotras podemos traerle casos, bueno, se dieron cuenta ya toda la cantidad que tenemos y cómo lo vamos trabajando, pero también nos gustaría que ustedes nos traigan, como hizo María Laura hoy, que miren el jugo que le sacamos a lo poquito que dijo María Laura, pero para nosotros fue, bueno, que puedan traer, que lo piensen, alguna cuestión que ustedes estén transitando en este momento, que hayan transitado, que piensan que tal vez si lo hubiesen trabajado distinto, otro hubiese sido el resultado, que lo que quieran, digamos, pero la idea es ver cómo podemos hacer lo que estuvimos viendo el lunes pasado y lo que vimos hoy, cómo lo podemos plasmar en la realidad nuestra de cada día. Más allá de los ejemplos que nosotros les dimos, bueno, podemos trabajarlo con casos de ustedes, también le podemos dar algún caso nuestro y hacerle preguntas, pero tal vez es mucho más rico lo que ustedes estén teniendo como inquietud para ver, digo, qué sé yo, a María Laura, por ejemplo, se va a ir pensando en ese pobre hombre porque le dijimos 20 cosas. Y Celina además le agregó el componente especial, así que, pero es la idea de este taller, justamente. Que si hubiese sido presencial, Tania, tal cual, hubiese sido lo más. Pero bueno, le ponemos onda. Eso quería que le digas a Juli para que pueda pensar, y no importa qué tipo de conflictos, porque la idea es que podamos repensar todos. Así que bueno, ¿alguna pregunta?
Y con todo ese trabajo que tenemos que hacer, tenemos que cobrar el doble la consulta. Claro, ese es un tema, ¿viste? Y sí, es un tema, es un tema. ¿Sabes qué? Mira, Celi, vos trajiste un punto que vos sabés que esto les voy a contar algo que me está pasando actualmente. En realidad, como yo hace bastante que le vengo dando esta impronta, claro, a veces cuando llego a los acuerdos y los acuerdos se homologan, obviamente que no refleja todo el trabajo que he hecho, que eso nos pasa un poco a todos cuando trabajamos en un preacuerdo, en un acuerdo que después termina siendo homologado. Pero lo peor de todos, que yo siento que a mí me está pasando particularmente, es cuando ese acuerdo no se homologa. La gente no ve todo el trabajo que uno hace, entonces le parece que hiciste poco. Miren, y sin ir más lejos, me pasó el otro día que en verdad trabajé mucho para llegar a resolver una cuestión de locación que no se había generado el problema, sino que trabajé preventivamente. Justamente lo que quise es evitar el problema. El cliente que me lo pidió, de mucha confianza, entonces me dijo, ¿cuándo vas a mandar el papelito? Entonces le dije, sí, te voy a mandar el papelito y los honorarios son tantos. Y les aseguro, le cobraba la mitad de lo que dice la ley de honorarios. Terminó no haciéndolo. Entonces creo que esto también nos tiene que servir para replantearnos nuestro hacer y cómo empezar a cobrar, que para mí siempre ha sido una debilidad y creo que para muchos de nosotros. Tiene un valor agregado todo. Todos. Para mí Es también. muy difícil. Sin duda. Pero, ¿saben qué? Tal vez también tenemos que plantear, bueno, mira, yo lo trabajo de este modo, cobro de este modo, y si no, no digo a las chicas que están empezando, sino tal vez a la nuestra, a veces es preferible tomar casos donde uno esté, digo, yo chicas, cuando tenía la edad de ustedes, he hecho un divorcio que el dueño del estudio no lo quería más, donde he discutido estando por una de las partes, un juego de porcelana de Limoges que le había regalado, o sea, a ver, uno habla con 30 años de ejercicio y desde el ideal de la profesión. Claramente no estoy diciendo qué tomar y qué no tomar porque soy consciente y yo misma también muchísimas veces lo tengo que implementar. El punto es que aún en esos casos nos podemos plantear nuestro ejercicio profesional de una manera diferente. Y se lo podemos plantear a nuestro cliente. Y si está de acuerdo, está de acuerdo. Y si no está de acuerdo, bueno, tendremos que ir por otro camino. Porque no estoy diciendo, seamos todos abogados colaborativos, porque seguramente no vamos a tener tantos casos. Porque es difícil la impronta, porque es difícil que nos reconozcan el trabajo de esta manera. Digo, a mí me parece que todo el tiempo nos tenemos que ir. El otro día me dijo algo una de las chicas que va a exponer acá, dice, ¿cómo te reinventás? Porque yo con la inteligencia artificial no les puedo explicar lo que he estudiado. He hecho de todo y sigo haciendo. Ahora voy a hacer un nuevo curso. Y en la universidad Todo lo que estás invirtiendo lo tenés que recuperar de alguna forma. Y es un valor pero yo toda la vida invertí, Celina, toda la vida. Cuando nadie hablaba de mediación, yo me fui a hacer un curso afuera, que era la época del 1 a 1. Entonces, toda la vida invertí. Igual me gusta, me encanta. Trato en la medida de lo posible de invertirlo, y si no, bueno, voy con el proceso judicial. O sea, ¿qué voy a hacer? Si es de lo que vivimos, digamos. Trato sí de que sea de la manera menos agresiva posible. Por ejemplo, a mí me choca muchísimo cuando recibo en contestaciones de demanda términos que la verdad digo, eso no te hace mejor abogado. Entonces digo, uno a veces puede dar la impronta humana, porque en definitiva esto es tratar de mirar los conflictos desde ese lugar, también desde ahí, con un léxico diferente, y eso no quiere decir que no defendamos los intereses de nuestro cliente. Y me parece que es eso, nos tenemos que repensar a cada momento, y también hacer nuestro propio análisis personal, porque habrá casos en que sí, vamos por un camino, y en otro, y no, porque la verdad tengo que dejar muchas energías, me hace mal, no me rinde lo suficiente, tengo que poder hacer otras cosas para vivir. Digo, son todas cuestiones que nos tenemos que ir replanteando a cada momento. Para mí es así, no hay algo
Lo que mágico. también me parece que habría que hacer como un esfuerzo conjunto de colegas, no es que tomemos 4 o 5 la decisión de decir esto, porque si no siempre pasa que el cliente te dice, ay, pero hay uno que me cobra más barato, hay uno que para hacer esto no me cobra, entonces uno queda como en esa encrucijada de o elijo trabajar o dejo que se vaya y para no ganar nada no hago nada tampoco, es como muy difícil y tiene que ser, me parece, como un pensamiento más colectivo. Pero bueno, Estoy todo llevará totalmente de tiempo. acuerdo. Es complicado el pensamiento colectivo. Sí, sobre todo Eso los también abogados. es una construcción. Sí, obvio. Somos muy individualistas, muy individualistas. Sí, es tremendo. Y ni hablar cuando empezamos a luchar con los escribanos. Este último caso que les dije, igual yo le dije a mi cliente, bueno, todo bien, ¿sabes qué? Se lo hizo el escribano, obviamente, que le cobró junto con la certificación de firma y claro, por todo le hizo un paquete, ¿no? Pero yo ya le había dado el papelito, o sea que error también ahí, ¿no? Pero bueno, uno, cliente de toda la vida también. Es así como decís vos, Nadia. Yo creo, mira, yo sinceramente vivo diciendo que para mí ustedes son el presente y son el futuro. Tania me lo ha escuchado decir no sé qué cantidad de veces ya, ¿sí? Porque yo realmente creo, nosotros, o sea, estamos, todavía nos queda, pero probablemente no podamos ver el cambio que necesariamente tiene que tener el ejercicio profesional. Y cuando digo el ejercicio profesional, estoy involucrando también lo que vos planteás, Nadia. Nosotros, por ejemplo, esto que les contábamos el otro día, que recién este año se haya empezado a haber conflicto de manera integral en el plan 6 de la facultad, se vea mediación y métodos, que es recortito, a plenas tenemos, no sé, yo creo que tengo 4 clases, 4 lunes o 5 lunes, y la chica un poco más, pero digo, no importa, es empezar a mirar de una manera diferente. Pero eso, sin duda, tiene que venir reconocido por otras cosas. Por otras cosas. Digo, empezar a aplicar más la ley de honorarios, por ejemplo, que la ley de honorarios nos da herramientas, claramente nos da herramientas, cuando tiene todo estipulado para la parte extrajudicial. Bueno, empezar a aplicarla más, pero eso tiene que ser colectivo, porque si no es colectivo, claramente es esto, cada uno hace lo que se le ocurre. Entonces, como además, con el agravante, sobre todo los de nuestras generaciones, que venimos acostumbrados que un juez nos diga lo que tenemos que cobrar. Digo, porque regulación de honorarios. Por ahí cobramos algún anticipo, los gastos, pero después cobrar los honorarios. Entonces, requiere también una movilización nuestra y generar este espíritu colectivo. No es fácil, pero no es imposible. Yo creo que se puede. Los chicos ahí desde jóvenes pueden hacer ahí un trabajo que vienen desde hace tanto tiempo. Te repito, haciendo. es un gran tema, la verdad que estas charlas son como para mates, porque la verdad está bueno debatir estas cosas, más como decís, desde jóvenes siempre tratamos de inculcar esto, pero como dice Nadu, es algo que tiene que ser una construcción colectiva. Obviamente que nosotros empezamos de abajo con todo lo que somos, El pero tema es bueno, la desde arriba nos continuidad. van poniendo pesos y pesos. El tema es la continuidad, Nadia y Tania. Por eso yo tengo tanta fe en ustedes. Porque cuando ustedes estén en el lugar mío, o sea, en el lugar mío de edad me refiero, ¿no? 30 años de profesión, va a ser natural. Porque lo vienen fomentando desde abajo. Nosotros no. Digo, Celi, vos sos un poco más joven, Cari, más o menos. Digo, en verdad es... claro, más o menos, vos estás en mi misma era, en mi misma década. Lo que digo es, en verdad ni siquiera nos hablaban de estas cosas cuando nos recibimos, cuando empezamos a ejercer, y yo me formé con un abogado que ni loco cobraba, y es el día de hoy que no la cobro, porque no puedo cobrarla porque no se me generó mentalmente la consulta. Y a ver, vas al médico, el médico te la cobra. Y yo estuve 15 años al lado de un hombre que en verdad él me decía siempre lo mismo, no, la consulta no se cobra después. Y yo ya me generé, bueno, y la verdad... De psicólogos hacemos también, porque los estamos escuchando. Todo hacemos, pero bueno, por eso digo, yo realmente no pierdo las esperanzas, porque esto que ustedes plantean, que es una preocupación, lo tienen que mantener y tienen que seguir fomentándolo. Hoy, digamos, desde el lugar que les toca, como jóvenes. Dentro de unos años ya no van a ser más jóvenes, lo tienen que seguir fomentando. Digo, hacer reuniones para poder debatir estas cuestiones. Yo, si hacen reuniones así, me prendo y traigo alguno de
de mi generación como para que se empiece a afectar todo esto. Sí, sí, de verdad se los digo. Yo en ello no sabés lo que... Yo apuesto muchísimo, muchísimo, ¿eh? Pero no es de ahora que tengo a Federico, ponerle que es abogado. Tania creo que me conoce, me ha escuchado siempre hablar así, porque realmente me parece que es así. Además Obviamente, es una ley universal, si vos das y no recibís nada del otro, o sea, Juan. te desequilibrás, perdés energía y encima después no te pagan, o sea, Ujú. uno genera eso también. Sí, pero todo tiene que ver con el cambio de paradigma. Porque ¿por qué los mismos abogados que están en nuestra misma generación ni siquiera se lo plantean? Porque tienen un statu quo, porque ellos están en eso y no piensan en cómo evolucionar o cómo cambiar, y tal vez no lo ven ni siquiera como una necesidad. Yo les digo sinceramente, y con Cari a veces lo hablo, yo hay veces que estoy hablando y parece como que estuviera hablando, y esto no estoy haciendo un juicio de valor, no estoy haciendo un juicio de valor, sino que estamos en miradas diferentes del ejercicio profesional, en miradas diferentes de la formación. Para mí no me da lo mismo que un abogado sepa solo leyes o que tenga realmente una mirada integral. Y de hecho, estas jornadas que insisto tanto, el centro con el que lo organizamos, que se generó a partir de una iniciativa que fue personal, porque cuando me convocaron para ser jurado de la cátedra de conflicto, que a vos, Eli, lo sabés porque lo he contado, y fui, yo dije, re bien, pero estos abogados van a salir, esto fue diciembre del 18, estos abogados recién los vamos a tener dentro de 5 años mínimo. Y hice la propuesta en el consejo de la facultad, y me dijeron, bueno, escribí y vemos. Me puse a escribir en enero pensando que no me iban a dar ni bolilla, y en febrero me lo aprobaron. Y a partir de ahí, con Cari siempre empezamos a hacer distintas cosas, y fuimos una, otra. Y ahora esto es un gran desafío para nosotros. Rosario, hay que seguirla, chicas, Digo, Sí, lo que pasa es que no salen publicitados. Yo de casualidad vi el Mirá. encuentro este. Mirá vos. No, Bueno, no lo bueno. publican, no sé por dónde lo... Y las jornadas tampoco las vi en ningún lado. mirá. Bueno, ahora Tania les pasó todo las jornadas estas, así que Sí, ayúdanos. ya me anoté. lo que digo es una... Genial. Lo que digo es, hay que generar estos espacios, hay que generar estos encuentros, grandes, chiquitos, no importa, debatamos qué queremos, porque vivimos diciendo, sobre todo ahora con la pandemia, que el mundo cambió. ¿Y dónde estoy yo? Abogado, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi formación? ¿Qué hago con mi ejercicio profesional? ¿Qué tengo que cambiar? No tengo que cambiar nada, debatamos. Y va a haber algunos que van a decir que sí, otros que van a decir que no, pero para mí ese es el camino. Pero bueno, a ver, yo empecé con mediación hace 25 años. Tenía que ir sacando piedras todo el tiempo del camino. Y es un camino que no se termina. Y hay que seguir. Por eso yo confío muchísimo en ustedes. Es más, yo los apoyo siempre porque entiendo que es la única manera. Y ojalá pueda haber un poquito así reflejado todo lo que venimos trabajando desde hace tanto tiempo en ustedes, porque me parece que es la forma no solo para un bienestar del ejercicio profesional, sino también para darle respuesta a la gente, porque la gente necesita respuesta, los juicios no pueden durar lo que duran, y aún con lo que duran, realmente la gente... El burnout que tienen los abogados, que se mueren muy jóvenes también por el estrés. Ni hablar que es así. Pero bueno, es para seguir charlando un montón de tiempo. En el próximo encuentro debatimos y charlamos todas estas cosas y todo lo que se les seguimos ocurra. En el 23. Es viernes, ¿no? Es viernes, sí. Seguimos el 23 y nada, le agradecemos a Dios.